Bien amigos, lo que vamos a realizar ahora es los primeros pasos del proceso de pintura. Empezamos limpiando las piezas con agua y jabón para sacar cualquier residuo de grasa que pueda terminar dañando la pintura. Luego realizamos una limpieza con alcohol para terminar de sacar cualquier residuo de grasa. Aplicamos con pincel en las partes que tenemos que pintar, las que están más próximas a las articulaciones, en el caso de lo que es los muslos y las pantorrillas. Y en el caso del codo, la parte del brazo y antebrazo que estén más próximas a lo que es el codo. Después de que se seque, le damos una segunda mano, una segunda pincelada y volvemos a esperar a que se seque para continuar con el proceso. El siguiente paso va a ser el enmascarillado de las partes para poder separar la zona que va a estar pintada y la zona que va a estar sin pintura. Para esto lo que tenemos que hacer es traer las piezas que van a ir en estas partes de las extremidades para hacer una medición. Aquí tenemos la parte de la muslera y en donde tenemos que pintar más o menos a la mitad de lo que cubre la muslera y el resto lo cubrimos con lo que es la cinta. Lo mismo hacemos con el brazo, el antebrazo, la pantorrilla. Le ponemos la parte de la armadura para más o menos sacar la medida de donde tenemos que cubrir con la cinta. El siguiente paso será ponerle la base a todas las piezas. En este caso he usado el barniz Aqua Gloss de Alclad. Es un barniz transparente y es lo que le vamos a aplicar a todas las partes expuestas donde tenemos que pintar. Cuando apliquemos este barniz y todas las capas de pintura que vengan a posterior, tenemos que girar las articulaciones para ir cubriendo todas las partes, todos los rincones, los recovecos.
El siguiente paso será aplicar pintura negra. En este caso utilicé Gloss Black de la marca Alclad. Esta pintura es bastante brillante. Lo aplicamos con aerógrafo. A una presión de 8 a 10 psi y más o menos a una distancia de 7 a 10 centímetros del objeto. Aquí lo mismo. Para pintar la pieza completa hay que girar las partes. Para eso usamos un alicate desde las puntas. De esta forma podemos alcanzar todas las zonas que estaban ocultas. Debemos de realizar un pintado suave. Por eso se usan presiones bastante bajas, para evitar que la pieza se llene en exceso de pintura. Continuamos con la pintura cromo. He usado la 107 de Alclad, aplicando con unos 8 o 10 psi a una distancia aproximada de 7 a 10 centímetros. El cromo se debe aplicar muy lento, presionando muy poco el gatillo del aerógrafo, para ir de a poco creando la capa de cromo. De esta forma veremos cómo el color negro va adoptando ese efecto de espejo. Y aquí llegamos a una de las partes más importantes del proceso de pintura: barnizar el cromo, ponerle una capa de barniz encima del cromo, porque si aplicamos una laca transparente amarilla encima del cromo, lo va a volver negro, lo va a opacar, le va a quitar todo el brillo que tiene el cromo. Entonces con esta capa del barniz, en este caso Aqua Gloss, logramos proteger el cromo para que se mantenga el brillo. Como estas son piezas pequeñas, es suficiente aplicar el barniz con pincel, no se necesita aerógrafo, pero si quieres hacerlo con aerógrafo tampoco hay problema. Le aplicamos 2 capas del barniz Aqua Gloss, esperando 1 hora más o menos o 2 horas de secado entre una y otra.
Continuamos al siguiente paso con la aplicación de la pintura amarilla transparente. De la misma forma, aplicando de unos 8 a 10 psi a una distancia aproximada de 10 centímetros, 15 centímetros. Podemos rebajar la intensidad del amarillo mezclando 50 y 50% con thinner. De esta forma, cuando pintemos, nos va a salir un amarillo bastante pálido, que es lo que necesitamos para la armadura de Shura. Debemos de aplicar una capa fina de este amarillo para que no se convierta en un dorado tan intenso como la armadura de Milo, ya que la mayor parte de la armadura de Shura es un dorado pálido, más cercano al cromo, al plateado, que al dorado, al amarillo. Si te pasas en la intensidad del amarillo y te queda un amarillo como el de la armadura de Milo, lo que puedes hacer para retroceder hacia el dorado de Shura es aplicar una muy fina capa del cromo sobre el amarillo para hacerlo más pálido. Y bueno amigos, llegamos al último paso de este proceso: aplicar el barniz encima de todo para proteger la pintura. Es lo mismo que se hace para proteger la pintura de las armaduras. Con un pincel aplicamos 2 capas de Aqua Gloss. Cada capa dejan secar 1 o 2 horas. Y listo. Con esto terminamos el proceso de las articulaciones. Aquí unas cuantas imágenes para ver el resultado ya con la armadura en la parte de los codos y en la parte de las rodillas. Un video unboxing simulando como si la figura viniese de fábrica con las articulaciones. Debemos tener en cuenta algo bastante importante, y es que estamos tratando con articulaciones. Si no vamos a tener cuidado con las articulaciones, no importa lo que se haga, tarde o temprano se terminarán dañando. El proceso está realizado para figuras que las puedes posar en la forma en que tú quieras. Las pones luego en vitrinas o en dioramas, en lo que sea, y las dejas ahí posadas para exhibición. Pero si las vas a estar manipulando o moviendo a cada rato, entonces tarde o temprano terminarán arruinándose. Si normalmente la parte de las armaduras de estos personajes, estando en vitrina o estando incluso dentro de una caja o en un diorama, con el tiempo se desgasta, hay un pequeño deterioro de la pintura. Imagínense ahora estar manipulando a cada rato estas articulaciones, terminarán arruinándose. Pero con rotar las articulaciones para posar al personaje y cosas así, entonces no le va a pasar nada. Simplemente hay que ser un poco cuidadosos.
Espero que el tutorial les sea de utilidad para mejorar sus figuras. Y nos vemos en otra ocasión.